Bueno, vamos a grabar un video sobre química, concretamente el tema cinética química de las velocidades de reacción. Recordemos que si tenemos una reacción química, que genéricamente la vamos a escribir de esta forma, donde a la izquierda tenemos obviamente los reactantes y a la derecha los productos de la reacción. Las letras mayúsculas son las sustancias y las minúsculas son los coeficientes estequiométricos de la reacción balanceada, y vamos a suponer de que son los mínimos números posibles. S, A, B y lo que sea son los menores números posibles, como naturales posibles, los menores naturales posibles, como para que pudiera llegar a representar la situación de molecular, de choque molecular. Sabemos además que las moléculas, bueno, adherimos a la teoría atómico-molecular. La sustancia está organizada en moléculas que están formadas por átomos. Los átomos son químicamente indivisibles. Y, ¿qué tal por decir? Y bueno, que para que haya reacción química, como mínimo, tiene que haber un encuentro entre las moléculas, digamos una colisión, un choque, en el cual haya algún reacomodamiento de algún enlace como mínimo. Tiene que romperse un enlace primero para que después se puedan formar otros nuevos. O sea que siempre en las reacciones químicas esperamos que se den por colisiones intermoleculares y donde haya inicialmente una inversión de energía en sentido económico, para que después se recupere la energía de otra forma. Y esa inversión de energía es necesaria para que se rompa por lo menos un enlace químico. Bueno, y lo que se observa, y podemos definir a la velocidad de la reacción de esta manera. Esta es la definición de la velocidad de la reacción. Eso con todos los reactantes. Fíjense, le ponemos este signo menos para que quede positivo. En realidad es para eso, porque las concentraciones de los reactantes a medida que pasa el tiempo son funciones decrecientes, van disminuyendo, entonces estas derivadas serían negativas y este signo menos garantiza que la velocidad quede positiva. Y con los productos quedaría de esta forma. No hace falta poner el signo menos, ya quedan positivos de por sí, porque la concentración de los productos va creciendo a la medida que pasa el tiempo. Y los coeficientes puestos ahí abajo en los denominadores garantiza que todos tengan la misma rapidez, digamos. Si quiero hablar de la velocidad de reacción de un solo elemento, por ejemplo de A, sería esta cosa. Esta sería la velocidad de desaparición de A. Y por ejemplo esto sería la velocidad de formación de M. Pero, dado los coeficientes, para que queden iguales todos, tenemos que dividirlo a cada uno por su propio coeficiente, como buscando la equivalencia, el equivalente. En realidad, dividir por el coeficiente genera lo que llamamos normalmente un equivalente. Y las reacciones son de equivalente a equivalente. Bueno, eso es la definición teórica de velocidad de reacción. Pero empíricamente, esto que vamos a poner una cosa empírica, por eso se llama ley, empíricamente se encuentra que la velocidad de reacción es proporcional a las concentraciones de los reactantes. En principio no aparecen los productos y es obvio porque la concentración de los reactantes nos mide la cantidad que hay de moléculas de reactantes y por lo tanto la cantidad de colisiones que uno espera encontrar entre esas moléculas y por lo tanto la posibilidad de que reaccionen y la velocidad de la reacción. Por lo tanto, la velocidad de la reacción tiene que ser proporcional a las concentraciones de los reactantes, todos los que haya, proporcionan en principio a ellos. Hay una constante de proporcionalidad, pero además de eso, acá arriba, empíricamente se encuentra que aparecen unos exponentes que los llamamos órdenes, que esos exponentes
no tienen por qué ser coincidentes con los coeficientes estequiométricos. Esos órdenes se determinan experimentalmente y a veces coinciden con los coeficientes y a veces no. Por eso decimos que son en principio independientes de los coeficientes. Bueno, estamos, ¿no? Entonces, y se determina alfa y beta experimentalmente. Y lo que sí se observa, y alfa sería el orden con respecto a, beta el orden con respecto a b, y lo que se observa es que, y se puede definir el orden total, que sería la suma de todos los órdenes que haya. Y esos órdenes en principio son 0, 1, 2, 3, y puede haber a veces casos raros, pueden ser negativos, y por ahí también casos raros fraccionarios. Pero en general son números naturales y pequeños. Y si un exponente fuera cero es que no aparece en la ley de velocidad, que es esta fórmula, que es empírica, por eso es ley. Si uno de los órdenes es cero, no aparece ese reactante en la ley de velocidad, como si no influyera. Bueno, y el orden total, lo que sí se puede decir es que siempre es un número menor o igual que 3. Es muy raro observar que sea mayor que 3. 3, bueno, como que hay un límite, un límite superior, digamos. No hay más grandes que 3. Entonces, hablamos de reacciones de orden 1, orden 0, orden 2 y orden 3. Termomoleculares, bimoleculares, así se los nombra. Entonces, el problema es, ¿por qué? ¿Cómo puede ser esto de que los órdenes no sean mayores que 3 nunca? ¿Y por qué no coinciden los órdenes con los coeficientes? Entonces la explicación que tenemos surge de la teoría de las colisiones, que ya medio que la hemos nombrado, que dice que, bueno, para que haya reacciones químicas tiene que haber colisiones. Y las colisiones tienen que, pueden ser de pocos tipos, digamos, de colisiones. O una molécula se parte sola, sería una colisión unimolecular, o dos moléculas chocan, que sería un choque o una reacción bimolecular, o una colisión involucra 3 moléculas chocando, eso ya es menos probable. Y ya más de 3 colisiones nos parece de que no, es muy poco probable, es muy improbable. Y eso condice con lo que hallamos en relación al orden total, que no puede ser mayor que 3. Entonces, por ahí viene la mano. Entonces, por ejemplo, nos encontramos muchas veces con reacciones que tienen una forma, supongamos, 3A más 2B, que da 2C más D. Reacciones así. Muchas veces hemos visto reacciones que involucran en su estado mínimo, los mínimos números posibles para que se balancee la reacción, involucran a muchas moléculas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el permanganato de potasio, cuando pasa manganeso más 2, para balancearlo, tengo que ponerle acá 4 aguas, 8 protones y 5 electrones. Entonces, ahí serían ¿cuántas moléculas intervinientes? 14. Si quisiéramos que se diera en un solo choque, en un solo proceso de colisión, involucraría a 14 moléculas chocando o 14 entidades chocando. Eso es inviable eso. En un solo proceso de colisión simple no se puede dar. Entonces vamos a definir una cosa que la llamamos etapa elemental. Etapa elemental es un proceso de colisión simple. ¿Y qué es lo que es un proceso de colisión simple? Bueno, una etapa elemental. ¿Esto puede ser un proceso de colisión simple? No, porque involucra 5 moléculas. Entonces lo que postulamos nosotros es que este esquema de cosas, esta reacción no se puede dar en una sola etapa. Los procesos de colisión simple, las etapas elementales no pueden involucrar más de 3 moléculas
chocando, colisionando. Entonces, ¿cómo podemos hacer para explicar qué ocurre en una reacción de este tipo? Bueno, ahí viene lo que llamamos un mecanismo que también es una propuesta teórica, una teoría. Por ejemplo, se me ocurre a mí que choquen dos moléculas de A con una de B, se forme C más E. Después, la E choque con una molécula de A, estoy inventando, ¿no? Y da, qué sé yo, C más F. Y después, esa F más otra B da D. B da E. De B, exactamente. Gracias. Exacto. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, este es un mecanismo, un posible mecanismo. Después habrá que verificar si realmente ocurre de esta forma. Pero acá está todo en juego. Tenemos tres moléculas chocando. Acá tenemos dos. O sea que podrían ser viables choques de tres moléculas. Evidentemente, este proceso es menos probable porque tiene tres moléculas involucradas, 2 y 2. Entonces esta va a ser la etapa lenta, esa es la etapa que llamamos etapa determinante, la lenta. Por H o por B es la lenta. Si sumamos todas las etapas, nos da la global. Y aparecen acá unas sustancias que son los intermediarios, que son dos acá, E y F, que se forman en un momento pero se consumen después. Se forma y se consume. Sumamos de todo esto. Entonces, lo que postulamos además es que cada etapa tiene una velocidad en donde sí se cumple que los órdenes son iguales a los coeficientes. Entonces acá sería E por A. ¿Bien? Y acá sería F por B. ¿Bien? Entonces ahí postulamos que la ley de velocidad de cada etapa elemental cumple con que los órdenes son los coeficientes. Incluso acá, como E es intermediario, se forma en un momento y se consume, después podemos postular de que más o menos E va a ser aproximadamente constante, entonces podríamos juntarlas estas dos cosas como constante y decir que esto es una K2' por A. ¿Bien? Y acá también, una K3' por B, pasaría lo mismo con la F acá. Entonces, y a su vez, y ahí viene el último postulado, como esta etapa es la lenta, entonces postulamos que la ley de velocidad global, la de esta, no puede ser más rápida que esta. Y por lo tanto decimos que aproximadamente esta va a ser la ley global, la de la etapa 1. Y entonces, vamos a poner así, entonces ahí nos explicamos por qué los órdenes serían, este sería el alfa y el beta sería 1. ¿Por qué los órdenes de la ley global, que son las de la etapa determinante, no coinciden con los coeficientes estequiométricos? Por último, quiero recalcar la cuestión energética en un gráfico. Podríamos decir que si graficamos algún tipo de energía, G, H, U, la que sea, en función del tiempo o coordenada de reacción o grado de avance, bueno, entonces acá tendríamos los reactivos que son A y B. Después, en la primera etapa, vamos a decir que se invierte energía y ahí tenemos la etapa determinante. Acá va a estar E, después por acá va a estar F y acá va a estar recién C y D, los productos. Y esto puede estar más abajo, más arriba. Pero ¿qué pasa? Podemos asegurar que la primera etapa, que es donde está el pico de energía, el pico más alto de todos estos son los estados de transición, estos son los intermediarios, reactantes y productos. El pico de energía tiene que estar en la etapa que hemos postulado que es la determinante. Esta sería la energía de activación de la reacción. Bueno, con esto me despido. Cuídense mucho. Hasta pronto.